Hola, bienvenidos al podcast de Altamar Asociados. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, soy abogado, contador y profesor. Y en esta ocasión, así como en las siguientes ocasiones de este maravilloso podcast, me va a acompañar mi socio y amigo Patricio Meneses, quien también es abogado, profesor y tiene un magíster en arbitraje y mediación. ¿Cómo estás, Patricio? Hola Carlos, muchas gracias por tu presentación. Aquí emocionado, expectante de este nuevo proyecto que estamos iniciando como estudio a través de este podcast que va a servir un poco para comunicar toda esta información que manejamos a través de nuestra experiencia, del desarrollo profesional que hemos tenido para aterrizar ciertos temas que son de interés común y que la gente puede tener curiosidad y la idea, ¿cierto?, de una forma un poco más amigable, transmitirle este conocimiento. De hecho, esa es la idea. A ver, pasa lo siguiente, que normalmente cuando uno ve material para las personas, hoy en día está en redes sociales en pequeñas cápsulas, ¿cierto? Que duran un minuto, que no alcanzan a entregar todo el consejo completo. La idea que nosotros tenemos es tomar un caso, una situación usual, recurrente, y bueno, conversarlo un poquito más, unos 10-15 minutos, como si fuese de repente una asesoría por teléfono. Lo primero, lo básico, como los primeros auxilios jurídicos, ¿cierto? Claro, un poco pensando qué es lo que haría cualquier persona si tuviese uno de estos incidentes, llama a su abogado y qué es lo que le diría a él, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer en esa situación? De hecho, nos pusimos en esa situación y empezamos a averiguar, a pensar nosotros cuál era de aquellas cosas recurrentes que nos han pasado a lo largo de nuestra carrera y pasa que tanto Patricio como yo, una de las primeras cosas que nos tocaron ver fueron temas de accidente de tránsito. Entonces dijimos, bueno, hagamos el primer episodio, el primer capítulo sobre accidente de tránsito, que es una cosa muy recurrente. Parque automotriz va aumentando año a año, ¿cierto? Y es probablemente una de las razones por la cual siempre nos llaman. Así que partamos con eso, yo creo. Accidente de tránsito, Claro, sí. ¿cuántas veces no ha pasado que estamos en un asado, en una convivencia familiar y aparece el teléfono y, oye, Patricio, me chocaron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, es algo común, es algo que pasa. No sé si particularmente tú has tenido No, alguna no, en el experiencia. caso mío yo nunca he chocado porque ustedes saben que yo no manejo. Y ni tampoco de copiloto, si estando de copiloto nunca me ha tocado un choque. Ahora, muy distinto es sí, es que yo he visto una cantidad absurda de accidentes de vehículo como abogado, ¿ya? Porque como les decía, si fue mi primer trabajo fue solo ver accidentes de vehículos para una aseguradora. Y créanme, yo tenía de 2 a 3 audiencias por mañana sobre accidentes de vehículos. Más encima que esa aseguradora era aseguradora de micros. Entonces imagínense la cantidad de choques que existían. Al menos profesionalmente, sí, me ha tocado ver un montón de accidentes de vehículos. ¿Tú manejas, no sé si has chocado alguna vez. Claro, o sea, ¿Has visto tu vida pasar ahí? efectivamente, la mejor forma de evitar tener un accidente es no manejar. A mí me queda Sí, totalmente. la ¿No? mejor conclusión. Sí. No, pero bueno, siempre uno ha tenido algún tema por alcance. Bueno, los familiares, los amigos siempre también tienen algún tema y ahí uno tiene que estar atento a ese tipo de figura. Entonces, cuando hablamos de accidentes vehiculares, ¿cierto? Y estamos hablando de la ley de tránsito, quizás una de las primeras cosas que tenemos que distinguir es, bueno, hay víctimas, hay ciertos daños materiales graves, hay la comisión de un delito, Yo diría ¿cierto? que hay tres conceptos grandes para diferenciar entre los accidentes que van a parar a un juzgado de policía local de que van a competencia penal, por ejemplo. Si hay involucrado algún conductor con alcohol, con drogas, o si es que hubo, digamos, personas accidentadas de gravedad, ¿ya? De cierta importancia. En esos tres casos, probablemente el asunto va a ir a terminar sí o sí a un hospital. Y obviamente, ¿por qué? Porque les van a tener que hacer alcoholemia, el test de drogas o por el tema de las lesiones. Y va a parar nuevamente a un tema penal, no va a ir a juzgado de policía local. Yo creo que para el caso de hoy día, para el capítulo de hoy día, tenemos que concentrarlo en el juzgado de policía local, que es lo más recurrente, el alcance, ¿cierto? Y todas Claro, esas que cosas. es un poco la idea, que es lo que más común que ocurre, ¿cierto? Alguien se quedó mucho tiempo en una roja y el tipo de atrás no se dio cuenta y lo chocó por atrás o un Y arma tope. tremendo taco más encima, así que Claro, no. entonces es lo más común y es donde uno tiene más dudas, porque a final de cuentas, si va a meterse fiscalía de por medio porque es algo más grave, despreocúpese que todo ese andamiaje se va a mover solo. Entonces, Sí. es un poco distinto ese tratamiento. Entonces, pensemos, estamos en la calle, tenemos un choque por alcance y usted llama al abogado, o uno llama al abogado, ¿cierto? Oye, ¿qué es lo que hago? Primero, ver que todos estén bien, Claro, ¿cierto? lo natural, mira para atrás y que están todos bien en el auto. Claro, uno se va a bajar, va a estar un poco aturdido, ahí lo importante es guardar la calma e ir paso a paso, que a ver, si no llega a un acuerdo con la parte en ese momento, todo esto va a tener un proceso posterior. Entonces, primero, a ver, llamar a carabineros, ¿cierto? O Sí, la sea, obligación legal. la La obligación, la obligación ley legal. te impone la obligación, ¿cierto? De dar parte a la autoridad policial más cercana. Sí. Entonces, es algo que no podemos evitar, es algo que tenemos que tener siempre presente, porque si no lo hacemos,
O sea, se va a presumir la culpabilidad en el accidente y eso ya es partir con un pie atrás. Definitivamente, de hecho, existe una confusión, porque muchas veces uno llama a carabinero y te dicen, no, es que si hay seguro comprometido, en realidad esto tiene que confirmar a la aseguradora, ¿ya? Pero extrañamente la normativa no ha cambiado todavía, sigue siendo la obligación de informar a carabineros. ¿Y qué pasa si no informas a carabineros? Se puede presumir de que te diste a la fuga. Claro, claro, es que a final de cuentas esa es una distinción importante porque la ley señala como primera vía informar a carabineros y como segunda opción informar a la aseguradora. O sea, siguen estando esas dos, son las dos opciones que contempla la ley, pero sigue siendo primordial o a final de cuentas es un servicio público, ¿cierto? O sea, al final tiene que aceptar esa denuncia, ir a carabineros, es lo que dice la ley, la primera opción. De hecho, normalmente uno dice, ya, si no llego carabinero, por último, dirígense a carabinero a dejar la constancia ya. ¿Qué pasa si no te dejan dejar la constancia porque hay aseguradora? Bueno, también va a haber que llamar a la aseguradora para hacer el informe del siniestro, ¿cierto? Y hay una tercera posibilidad o cuarta posibilidad que vendría siendo una mañita. De repente, carabineros se presentan en el lugar, pero no quieren dejar constancia porque estiman de que hay una aseguradora. Y lo que uno hace es pedir mediante transparencia, la página de transparencia, el informe de la hoja de ruta, ¿ya? Que dice que al menos carabinero pasó por el lugar y por qué fue al lugar. No dejó constancia, pero al menos pasó por ahí. Y eso sería como una muy buena defensa en caso que alguien llegasen a decirle, ojo, tú te diste la fuga, no informaste a carabinero. No, yo sí informé a carabinero, lo que pasa es que no dejaron la constancia. De hecho, aquí está la hoja de ruta de que pasaron por acá. Por eso es importante. Hola, soy la voz en off. Ah, por si acaso, En tenemos plan, una voz en off que es la persona que está en los controles, también es abogado, así que vos autorizada también, sí, Sí, por favor, hola, infórmenos. hola. ¿Cuál es su opinión? Por eso es muy importante, para efectos de la hoja en ruta, que es esta figura ¿Mm? especial, recordar la placa del automóvil y la individualización del carabinero. Ya, sí. Muy importante, tiene que estar. Que Mucho, no muy se le pase. importante. Mucho, muy importante. es que a final de cuentas la idea aquí es dejar constancia de que yo cumplí con esa obligación que me impone la ley, que es informar. O sea, si yo lo puedo acreditar con la hoja de ruta, con una fotografía, o sea, yo me estoy salvaguardando de Puedo que, sacarme un selfie con el carabinero, sí. claro, la idea es que yo con Todo suma. eso estoy diciendo cumplir el requisito que me dice la ley y no se va a presumir mi culpa. Ahí Exactamente. sí. Entonces ya, a ver, ordenemos cronológicamente el accidente. Ya nos avisaron, estamos aconsejando a la persona por teléfono, llamaste a carabinero, viste a la aseguradora, por último, qué sé yo. Lo natural, en esos casos, ya cuando se está más consciente que está en un accidente, es tomar fotografía de todo el sector. O sea, ver el accidente y el contexto, las calles, si es que hay un semáforo funcionando, hay un signo pare que está tapado con un arbusto, quizá lo típico que puede causar un accidente, tomar buenas fotografías y de repente hay que decirlo, tomar fotografía un poquito de la persona de la otra parte, porque en esa se puede darnos a la fuga, ¿cierto? Se puede escapar. Todo lo que Em, puede influir en las condiciones del tránsito. todo Hay claro. una piedra que, por ejemplo, tú puedes esquivar y te provocó y se Un te evento olvidó en el el control. pavimento, un Claro, hoyo, sí, sí, sí. sí hay una Claro. señalética tapada con un arbusto, o Y sea, todo eso. sacarle, decir después, porque hay que entender que a pesar de que muchas veces están estas frases de no, el que choca por atrás siempre tiene la culpa, no necesariamente es así. Aquí estamos viendo si hay alguna negligencia, si hay alguna intención de provocar este accidente. Entonces, si no se ve la señal ética, también es un tema de la municipalidad y uno no podría ser castigado por eso, no hay una eh, reprochabilidad, no es que me haya pasado a pero lo propósito. esencial es probarlo, porque tenemos que entender que, Exactamente. tienen que entender que en toda causa judicial el juez es un tercero que no tiene idea, no te conoce, no sabe lo que pasó, y hay que convencerlo a él. Está diciendo, mira, la verdad es que al parecer aquí había un signo pare, pero mire cómo estaba tapado. Y ahora lo hayan arreglado, que lo hayan cortado el arbolito, qué sé yo, es ahora, pero en su momento, aquí está la fotografía, aquí está el auto chocado, acá está el pare tapado. Así que, Claro. Por eso, si bien uno puede estar un poco alterado por las situaciones, es guardar la calma y procurarse. O sea, sí. nadie puede saber si ese arbusto que tapó la señal ética va a estar en 2 semanas más. Y claro, si yo digo eso y después, bueno, De acredítelo. hecho, es muy probable que no esté. Me pasó hace muy poco en serio, que un cliente tuvo un accidente y el accidente se provocó en parte porque esquivó un hoyo en la carretera. ¿Ya? A los 2 días siguientes y 2 días después, el hoyo estaba tapado. Ya. Es importante que en el momento haya sacado fotografía. Ahora, vamos a acreditar. Y la forma de acreditar también puede ser mediante testigos. Siempre hay gente de buena voluntad que se acerca al accidente, hay otros que son más sapos simplemente, van, ¿cierto? A puro mirar. Pero lo ideal si tomamos su nombre, su número de teléfono, y si esa persona quiere ayudarnos después en la causa judicial, genial, porque ahí tienes testigos, ¿cierto? Y ahí tenemos otra forma de acreditar el contexto en que se dio el accidente vehicular. Que al final de cuentas es asegurarse la credibilidad del relato, ¿cierto? Si tú estás diciendo una historia de que él se pasó la luz roja, el disco pare, bueno, tener antecedentes que sustenten lo que tú estás Eh, diciendo, porque si no se vuelve solamente tu palabra y eso es más difícil de Y ahí acreditar. también adquiere importancia, y esta es mi opinión, ¿Mm? que gasten un poco de dinero y compren la camarita chiquitita de... Es que siempre es recomendable tener la camarita en los vehículos, hoy en día al menos, sobre todo hoy en día, sí. Ahora, por ejemplo, cámara de video. Las calles tienen cámara de video, Sí, ¿cierto? seguridad. Y de repente uno se baja el vehículo, tuvo un accidente, mira para arriba y ahí
O una los cámara, negocios al lado. cámara de seguridad, las cámaras de los negocios también, y todo eso uno puede solicitarlo. Si es que es una cámara privada, puede pedirla por favor, ¿cierto? Si es una cámara unidad de tránsito, bueno, ¿para qué molestar a la unidad de Ojo, tránsito? ojo con ese tema también de la temporalidad, porque por una parte, estas cámaras, o sea, graban hasta cierto punto, 2 días, 3 días, depende de la memoria que tenga o lo que haya invertido en un disco duro en esa cámara. Entonces, moverse rápido ahí importa mucho y también para notificar a la autoridad policial o a a la aseguradora, porque al final de cuentas la ley dice tiene que notificar lo más rápido posible, ¿no? No te da un plazo, pero si tú te dejas estar, después puedes caer en esta presunción y a ver, o sea, después de chocar no te vaya a ir de vacaciones, vaya a volver Claro, una semana y recién ir a notificar a carabinero, ¿no? Ahí como que se pierde ese criterio de rapidez. sí. Exactamente. De hecho, digamos cronológicamente el accidente. Ya tuvimos el accidente, tomamos las pruebas. ¿Qué va a pasar después? Ya las partes se fueron, cada uno para su casa, todo enojado, obviamente. Es Pero que no llegaron a acuerdo. claro, si es que no llegara ahora sí llegar a este acuerdo es genial. Pero pensemos en el caso que se va a generar un conflicto. Y ya dijimos que estamos acotándolo a aquellos conflictos que iban a parar a un juzgado de policía local. Lo que va a hacer el juzgado de policía local es llamar nuevamente a todas las partes a declarar. ¿Y por qué digo nuevamente a declarar? Porque uno ya declaró ante, ya sea por el siniestro de la aseguradora o ya declaraste con carabineros, ¿cierto? Entonces tenemos una declaración acá y otra declaración temporalmente hablando acá. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser concordantes. No podemos contradecirnos. Si yo le dije esto al carabinero, lo mismo va a tener que decir después en el juzgado cuando me llamen a declarar presencialmente en la que se llama declaración indagatoria. ¿Ya? Es importante eso porque de lo contrario no estamos pisando la cola. En definitiva, si yo me contradigo, le estoy dando herramientas a la contraparte para que diga, mire cómo miente, mire, está contradiciéndose. Dijo que pasó una cosa y después pasó otra. Lo mejor A es lo, complementar. lo mejor es complementar, eso, agregar detalles que uno se va acordando quizás. Si es que. El tema es que los puntos centrales de la historia sean consecuentes, porque incluso aunque no se contradiga o la contraparte no se dé cuenta, digamos que no diga nada, el mismo juez va a decir, o sea, a ver, me está diciendo una cosa aquí, me está diciendo otra distinta acá, ¿qué relato No, es y eso, el y eso, y verdadero? eso es un grave problema porque hay gente que intenta hacerse el vivo, hay que decirlo. Decir como decir, voy a cambiar mi versión, voy a arreglarla por aquí. Y lo único que está haciendo es arruinándola. De hecho, después cuando venga el abogado y mire, ya, voy a tomar su caso, pero ¿por qué dijo esto primero y después dijo lo otro después? No tiene ningún sentido. Lo único que está Claro. haciendo es armando más problemas. ¿Ya? O Así sea, que, si el accidente fue porque había neblina y después cuando fuiste al tribunal dijiste que estaba soleado, claro, decídete, no. pues, o sea, O sea, estaba soleado, había neblina, que es lo que provocó el accidente. definitivamente. Ya, ojo, sigamos la línea cronológica, entonces llaman a declarar a todas las partes, declaración indagatoria. Dan 2, 3, 4, 5, todos tienen que declarar. Y después cuando terminan de declarar todos en el juzgado de policía local, ahí recién van a fijar fecha de comparendo, ¿ya? Y es un comparendo concentrado, un comparendo en que ya vamos a explicar en otro capítulo, ¿ya? Pero hay que notificar a todas las partes. Piensen que ya desde antes quizás tuvieron la oportunidad de preguntarle a un abogado o a alguien que lo asesorara. Desde el momento en que declaran, en la declaración indagatoria, por decirlo así, ya entramos en un episodio en que hay plazos de por medio, es importante no una semana después comunicarse con un abogado, sino que inmediatamente, porque plazos de días, ¿cierto? Sí, sobre todo porque, a ver, aquí están jugando dos cosas paralelamente, que por un lado el tema infraccional, o sea, si uno infringe una norma del tránsito le van a poner una multa, ¿cierto? Que es un Sí. castigo, no es nada más que un castigo. Pero a ver, yo como conductor que fue afectado, yo voy a querer que me arreglen el auto, voy a querer que me reparen los daños, ¿cierto? El daño emocional, etcétera. Pero si yo no lo pido, no va a pasar nada. O sea, yo tendría que, además de esta responsabilidad infraccional, pedir que se hagan responsables, ¿cierto? Civilmente. Y de esto se tiene que preocupar sí o sí un abogado, no es algo que tenga todo el mundo que saber, nosotros estamos informando, pero desde ya tienen que saber, ojo, por un lado está la infracción de tránsito, que va a correr por sí sola, o sea, si hubo un accidente es porque alguien cometió una infracción de tránsito, pero si queremos alegar los daños como tú estás diciendo, definitivamente la demanda tiene que redactarla un profesional. Claro, si al final castigar, al Estado le interesa castigar una infracción. Yo, porque una persona le pongan una multa, esa multa no va a ir para mí, ni yo voy a beneficiarme económicamente de eso. Si yo quiero pedir que me indemnicen, tengo que hacerlo a través de una demanda y eso es otra arista civil. La ley me Sí. da la facilidad de que puedo pedir todo en un mismo procedimiento porque son los mismos hechos, el mismo fundamento. O sea, me está dando la posibilidad de sintetizar todo para que no tenga que demandar después Lo nuevamente. normal es que se hace así en los procedimientos de accidentes, que tú haces todo en un mismo procedimiento. Sí, eso Es la de idea. hecho, en el siguiente capítulo, porque obviamente vamos a hacerlo por partes para que sea más espaciado, más tranquilo, qué sé yo, eh, vamos a trabajar eso, la dicotomía entre la infracción de tránsito y la demanda, así mismo como el comparendo mismo, ¿ya? Claro. Para que lo Eh, tengan presente sí, el auditor, ¿cierto? Que tiene que demandar para que le arreglen el auto. sí, No es no como es que no automático. es automático. Ya. Primer capítulo, vimos la primera parte de un tema de accidente vehicular, ya que es un tema recurrente.
Hay que decirlo, este es un podcast, lo ideal es que sea por audio, ¿ya? Así que, por tanto, no solo van a tener, obviamente, nos van a ver, qué sé yo, por YouTube, qué sé yo, pero la idea es que va a estar en Spotify, ¿ya? Así que YouTube, Spotify y además tenemos el tema de Claro, de las redes sociales, donde sociales, vamos claro. a ir también publicando este tipo de contenido, quizá en fragmentos, Sí. pero la idea es que ustedes también ahí pueden opinar, señalar Que temas nos que envíen les consultas, que interesen, nos envíen preguntas. Yo creo que eso es precisamente. lo O ideal. sea, si Sí. hay algún tema particular que quieren que tratemos aquí, podemos hacerlo y pueden comentarlo y nosotros vamos a hablar de esos temas. Excelente. Ya pues, nos despedimos. Patricio, Carlos y en los controles Diego, primer episodio, me parece excelente. Muchísimas Muchas gracias. gracias por Nos vemos en el escuchar. siguiente. Hasta luego. Adiós.